Y tenía que ser otro golazo para empatar al partido, que yo sí le creo que hace justicia a lo que vimos a lo largo de 90 y algo más de minutos. La encomienda para el Manchester City, como el año pasado, era sobrevivir al Santiago Bernabéu, sobre todo cuando para el partido de hoy lo hace sin 5 titulares de aquel mejor primer tiempo en la historia del fútbol que remata al Real Madrid en el Etihad en las semifinales. Entonces, con todas esas circunstancias, estar de visitante en el nuevo Bernabéu cerrado, con todo el ruido, sin esos 5 titulares que habían hecho ese gran partido, creo que es misión cumplida para el Manchester City, sobrevivir al partido de ida, tratar ahora de ir a rematarlo en la vuelta. Pero ha sido un partido magnífico de fútbol. A nosotros nos pagan por hablar de ellos y analizarlos. También hay veces que hay que detenernos en un momento para apreciar un partido de esta estatura y de esta categoría, que creo que es al final del día para lo que más nos gusta estar aquí. Es correcto. Bueno, dicho eso, así en términos generales, de a poquito nos vamos a ir metiendo a lo que ha sido el partido, a las razones de por qué el partido se fue presentando con las caras que fue teniendo, el arranque del City con el gol muy dominador, la reacción rápida del Madrid, Paco, y esta sensación con la que se va el Madrid al descanso, inclusive cómodo, sabiéndose con oportunidades de haber hecho más daño, no sé si lo va a terminar lamentando, no haberlas capitalizado, y después los parpadeos defensivos, porque creo que había sido un gran partido de Kroos, sobre todo sobre Foden, la primera pelota en la que Foden respiró, la colgó de un ángulo, ¿no? Sí, sí hay un montón de cosas para analizar a detalle. Primero se equivoca Lunin, pero después en la siguiente jugada de Lunin viene la generación de juego que termina con el autogol, ¿no? Con el disparo de Camavinga y el autogol de Díaz. Y después se comporta a la altura, no es fácil. El partidazo de Rüdiger. Otra vez Rüdiger, como lo hizo el año pasado. Sí, señor. Después fue suplente en la vuelta. Le tiene tomada la medida Haaland, que desapareció. Hubo una Haaland dentro del área en el primer tiempo. Claro, es que más que desaparecer, realmente lo tuvieron muy bien en cuanto a la marcación. Estuvo muy cerca de él y muy atinado. Desde luego, Rüdiger. Lo de Rodrigo, que me parece el más destacado en ataque. Lo de Valverde en el Madrid, por ejemplo. Y del City, dice Mau, es que cumplió. Sí cumplió, por supuesto que cumplió. No hay titulares o faltaron titulares, es que al que pongas va a jugar bien. Al que pongas, quizás lo que más resintió el City, para terminar, para concluir mi comentario, a Kyle Walker. Me parece que fue al jugador que más resintió, entendiendo que tienes otro jugador de más nivel, de más categoría. Pero para este partido, por la banda izquierda te atacan Rodri, te ataca Vinicius, sí extrañaste mucho a Kyle Walker. Por la jugada del gol, del segundo, Mau, pero evidentemente el no haber tenido a Kevin De Bruyne, no sé si al final termina siendo el futbolista más extrañado y anhelado igualmente por el Manchester City hoy. No lo creo, porque no está ni cerca del 100% físicamente Kevin De Bruyne. Hoy cuenta Venía de hacer un doblete el fin de semana con el Crystal Palace, que lo priva de ser titular. 100%, sí, de acuerdo, contra el Crystal Palace, ¿no? Que es muy distinto jugar en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, un partido de eliminación directa de Champions. Y creo que entiende Guardiola que es una oportunidad para poner el músculo de Kovacic, que al final del día sí le ayuda mucho a Rodri. Liberas a Phil Foden para que él se haga cargo del partido. No lo hizo en la primera mitad, sí lo hizo. El segundo tiempo de Phil Foden es extraordinario también, no nada más por el gol, sino cómo comienza a repartir el juego. Coincidimos obviamente en que la ausencia de Kyle Walker abre una genialidad de Ancelotti, porque Ancelotti dice, no juega tu lateral derecho rápido, no nada más te voy a tirar a Vinicius, le voy a decir además a Rodrigo que vaya y se tire por ese lado para buscar la superioridad numérica, tirar el 2-1, y así es como cae el segundo gol. Después se vuelve el partido con el timing y el ritmo del City y el Real Madrid a tratar de aprovechar las espaldas. Pero creo que en términos generales ese duelo podía decidir mucho de lo que pasara en el partido. Encuentra ese gol el Real Madrid, que en ese momento es el 2-1, pero después no convierte. Sí llega, sí genera opciones por ese lado, pero no convierte, y son goles que después te arrepientes en el partido de vuelta. A ver, Alex, ¿qué más destacarías del juego? No sé si, por ejemplo, lo de Foden, que Foden dé el paso adelante en el segundo tiempo, tiene que ver con que Kroos se cansa. No sé si el partidazo del alemán lo termina resintiendo un poco en lo físico, porque no termina llegando Kroos a los 2 goles del City, ni al de Foden, ni al de Guardiola tampoco. Sí, son los riesgos que tiene el Real Madrid de jugar con el alemán en la posición de Casemiro. O sea, ganas muchísimo en cuanto a distribución, en cuanto a seguridad de sacar el balón desde atrás,
pero pierdes, sobre todo cuando van avanzando los minutos, pierdes esa capacidad para solidificar el balcón del área, que es por donde te han metido los 2 goles. Pero yo no me fijaría tanto en Toni Kroos. Hay una pequeña modificación de Guardiola. En la primera parte, estando totalmente de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho Mauricio, el City hoy salía a no perder y a no encajar demasiados goles. La primera parte la cumplió, la segunda no. Pero al principio sale con los 4 centrales, porque hoy el City juega con 4 centrales, y los 4 en la línea de fondo. O sea, ellos atacaba el City en una formación rara, un 4-2-3-1, que no ha utilizado nunca, porque normalmente Guardiola juega con 2 mediapuntas por detrás de Haaland. Por eso Foden estaba tan desaparecido en la primera parte, porque no tenía nadie más en esa zona por detrás del delantero noruego. ¿Qué hace a partir del minuto 30 o así? Guardiola empieza a mandar a Stones al frente. Y es el efecto en cadena. Al mandar a Stones al frente, Kovacic queda un poquito más liberado, o a veces incluso el propio Rodri, y ya te aparecen 2 jugadores por detrás de Erling Haaland para complicarle la vida a Toni Kroos, precisamente. Cuando solo tienes a un jugador que marcar, es Foden, Kroos lo tenía fácil. Cuando le aparece ya un segundo jugador, ya no llega a esas ayudas defensivas. Mau, lo has descrito perfectamente lo de Ancelotti. Estuvo listísimo, sabiendo que por ahí se le iba a colocar o a Kanji o a Stones. Lo que hace el Madrid es cerrar en un 4-4-2 cuando no tiene la pelota, pero por la banda izquierda, en vez de cerrar con Bellingham, hace bajar a Rodrigo. Y hace bajar a Rodrigo, deja a Bellingham y a Vinicius arriba, descolgados. ¿Qué pasa? Que tienes esa salida rápida con Rodrigo, que ha buscado o ha seguido al lateral, que es a Kanji, y tienes esa capacidad de Vinicius de partir desde el centro para hacer un 2 contra 1 en la izquierda. Así es como se genera el segundo gol, el gol de contragolpe. Eso lo había estudiado a la perfección Carlo Ancelotti. A veces decimos, no, es un gestor, pero esos pequeños apuntes, esos pequeños destellos... Alex. Sí, lo dijo el propio Guardiola. Lo había avisado Guardiola en la conferencia de prensa del día antes. Sí. Que no le dijera nada más gestor de vestidor a Ancelotti, porque tácticamente era elevadísimo, nada que no supiéramos. Y ahí tal vez, porque yo remato este tema de esa manera rápido, Bellingham se quedó varias veces mano a mano y no lo aprovechó. El que no dio el paso adelante hoy fue Jude Bellingham cuando tuvo que hacerlo. Bueno, y creo que Rodrigo tiene una y Vinicius un par igualmente para definir dentro del área. Ninguno de los dos, cargarle todas las pulgas al inglés, no sé. Lo de Ancelotti al final creo que lo sabíamos todos, ¿no? Al Madrid se le iba a presentar por ese costado, Paco, la oportunidad, porque por ese costado es donde más desequilibra el equipo y por ese costado estaba la baja de Kyle Walker. Es decir, había que saberlo explotar solamente, pero era un hecho que que oportunidades iba a haber en el partido. Sí, totalmente, y de los 2 equipos. Sí, Bellingham puede ser que se haya quedado corto en algunos casos, pero después da un gran partido y estuvo a punto de hacer un golazo. Tiene un par de jugadas que pudieron haber terminado de mejor forma, pero también mucho de lo que deja de hacer el Real Madrid tiene que ver con el tándem en contención que es de Kovacic con Rodri. O sea, yo entiendo que De Bruyne es un fuera de serie y tiene que jugar. El partido de Kovacic de hoy es espectacular. Y siempre a 5, 6, máximo 10 metros de Rodri. Eso le permite tener mucha fuerza, mucho músculo en el medio campo al City. Lo sabe Guardiola. Habrá que ver cuando esté listo, ¿no? O dado ya para jugar Kevin De Bruyne, de quién va a prescindir, seguramente de Kovacic, a ver si se atreve Guardiola y en qué condiciones. Lo de Kovacic está extraordinario, es maravilloso. Bernardo, por ejemplo, hace el gol y después desaparece. Pero desaparece porque el Real Madrid juega bien, porque tiene dinámica. Porque ahí también hay un partidazo de Camavinga, claro, de Kroos. Lo que hace el Madrid para desarticular al City es brutal, ¿no? Lo último, lo que es inminente en el fútbol, tú sabes que Kroos te va a dar 60, 65 al máximo nivel, pero lo aprovechan muy bien tanto Foden, que hace un control extraordinario, como el mismo Guardiola, que sorprende con un control extraordinario y una definición de crack. Con todo esto que seguiremos analizando que tiene el partido, ¿quién es el mejor hoy de los primeros 90 minutos, Mau? ¿Equipo o jugador? Jugador. ¿Quién es la figura hoy del partido? Es una excelente pregunta porque estoy tentado a coincidir que el mejor jugador del partido es Rüdiger. Sí. Porque cuando achicó el Real Madrid la salida del Manchester City, Ortega Moreno, Rubén Díaz, John Stones tiraban pelotas de 60 metros a como en alguna ocasión el Manchester City le pegó al Arsenal la temporada pasada, a la recepción y aguante de Haaland de poste para que después llegaran los jugadores que están en el área de los pockets famosos. Es el gol en la final de la FA Cup de Gundogan.
Correcto, pero hoy ni eso. O sea, hoy hubo una sola jugada en la que Haaland termina imponiéndose y es falta, ni siquiera es determinante. Entonces, ahí desactivas una de las armas más poderosas que tiene el Manchester City. Después estoy tentado también a poner a Phil Foden por cómo se apodera del segundo tiempo. Si hubiera hecho un mejor primer tiempo, a lo mejor lo pondría en la parte más alta del podio. Creo que hay que quedarse con Antonio Rüdiger porque el partido uno de estos, te los desequilibra un crack mundial con una jugada. Haaland no tuvo ni una jugada y ese es mérito de Antonio Rüdiger. Misma pregunta, Alex, pero solo complementándola en el caso de Haaland, ¿cuánto tiene que ver el partido que hace el alemán en defensa y cuánto tiene que ver esto que se ha señalado mucho del noruego, que es a la hora de partidos realmente grandes? Se dijo mucho la temporada pasada, en la recta final, Haaland no termina de dar el paso adelante. Yo creo que hoy es culpa de Rüdiger, que hace un auténtico partidazo como ya lo hizo en la temporada anterior y le tiene la moral agarrada, tiene la moral comida a Haaland. Tiene esa primera que remata en el pico del área pequeña y ya se acabó. Después del 1-0, y es que es importante, muy porque pudo ser el 2-0. Sí, exacto, es el 2-0 y ya te vas para casa, pero no. Y ahí estuvo bien Lunin y estuvo muy bien Rüdiger achicando y forzándole a que tuviera un ángulo incómodo sin hacer falta, que eso ya es también rarísimo. A Rüdiger le encanta siempre el cuerpo a cuerpo. Entonces, yo creo que es más lo que ha hecho Rüdiger que no lo que deja de hacer Haaland, porque Haaland al final es que no te va a hacer un jueguito, no te va a driblar a 30 futbolistas. Haaland no es Messi. Haaland es una versión mejorada y despiadada de Marco Van Basten, pero no es un jugador que te va a driblar a 7 futbolistas. Entonces, si no lo alimentas bien, y el Madrid tapó muy bien con Kroos y con Camavinga y con Valverde cerrando espacios interiores, y luego encima tienes una marca personal que no solamente no se asusta con el noruego, sino que encima se ultramotiva, pues claro, tienes eso. Y es muy importante lo que ha mencionado Mauricio, porque muchas veces el City, cuando lo vas a presionar, te salta directamente con Haaland, te la embolsa y te la deja de cara, y hoy no pudo ni una porque Rüdiger se lo comió vivo. Paco. Si me permiten dos. Sí, vamos a ver. Uno por bando. A ver, Paco es defensa central, no puede traicionar al gremio, Paco, no puede traicionar al gremio de los centrales, Paco Gabriel, totalmente de acuerdo, Mauro querido. Y por eso inicié hablando del partidazo de Rüdiger. Pero yo me voy a quedar con Rodrigo, del Real Madrid. Me encantó lo que jugó, me encantó cómo jugó Rodrigo, el desequilibrio, la personalidad y lo de Foden. Okay. No por el gol, porque siempre que participa genera. Cuando no está fino Bernardo Silva, cuando no está fino o que no está en el partido Kevin De Bruyne, o cuando no está el jugador que tú me digas, aparece Foden, que tiene todo, que tiene desequilibrio, dinámica y además termina siendo un golazo. Yo me quedaría con Rodrigo y con Foden. Okay. A mí me queda esa duda. Mira que hemos hablado del fondo físico del Madrid. Yo no sé si en el segundo tiempo al Madrid le faltaron un poquito más de piernas para seguir persiguiendo y anulando esos circuitos del City y lo termina pagando. Particularmente, es muy injusto cargarle todo a Kroos, al propio Camavinga, pero creo que los dos llegan tarde en la jugada de Foden y les pasa poco de lo mismo en la de Guardiola. Pero hay un mérito. Grealish, por ejemplo, del paso al frente de los ingleses. Hemos hablado de él y en el partido poco nada, ¿eh? Sí, bueno, tiene la de cediéndole a Guardiola para el 3-2, que encara muy bien y termina cediendo para el croata, pero sí, tiene que ver con lo que hacía el Real Madrid, ¿no? Creería.